Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer el capítulo número 3 de la serie Tentados, que llevará por título Linaje Escogido. Bueno, cuando nos vemos envueltos en este mundo lleno de tentaciones, muchas veces nos preguntamos ¿por qué yo debo llevar una vida tan privada de muchos placeres y cuestiones agradables que la gran mayoría hace diariamente? ¿Por qué debo comportarme de esta manera que me restringe de tal forma mi comportamiento que hace muchas veces que me pregunte por qué debo permanecer en este tipo de conducta? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y que nos comprende? ¿Acaso Dios nos perdonó ya todas las cosas? Y entonces, ¿por qué tengo que ser tan riguroso en mi conducta? La vida cristiana nos enseña que hemos recibido la salvación por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, como dice la Escritura. Pero también la palabra de Dios nos enseña que si bien es cierto este evangelio cuando nos llega a nosotros es gratis, esta salvación es gratis, sin embargo no es por obras, pero es para generar obras. Y ese generar obras implica un comportamiento especial, una conducta no de cualquier obra. No estamos hablando de hacer las mejores obras que a mí me parezcan o que a ti te parezcan, sino que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo al plan preparado por Dios. Por lo tanto, no es hacer obras por hacer, sino que hacer las obras que Dios quiere que hagamos, de tal manera que demostremos realmente que somos luz en el mundo y sal en la tierra, que realmente hay vida transformada en nosotros y que no somos los de siempre, para que la gente siga diciendo, este no ha cambiado en nada, como suelen decir algunos, con respecto a nosotros cuando ven ciertas conductas repetitivas de hace mucho tiempo atrás. Pero hoy día vamos a hablar este tema, que somos linaje escogido y que debemos someternos a la voluntad de Dios y hay algo especial en nosotros. Recordemos, hermanos, que este mundo no es nuestro mundo. Este mundo lo creó Dios. El Salmo 74, versículo 16 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Ese es nuestro Dios, el que es dueño del día, de la noche, de la luna, del sol. También el Salmo 50:11 dice, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Así que si todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos le pertenece, así también nosotros, tu vida y mi vida, también le pertenece a Dios. A Él le pertenece todo. Y el Salmo 145:9 nos recuerda que bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Es decir, hermanos, Él no hace diferencia
con ninguno en cuanto a ser bueno. Es así que vemos bondad de Dios en la vida de todas las personas en el mundo, en sus diferentes culturas, y vemos que Dios es bueno aún con quienes le rechazan. Él pone las condiciones, Él estableció sus leyes y reglamentos, Él es el creador, Él es el dueño. Dice Mateo 6, versículo 13, hablando Jesucristo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De Él es el reino y de Él es toda la creación de Dios. Cuando volamos en un avión, ocupamos parte de sus cielos. Cuando viajamos por el mar, hacemos uso de sus mares. Cuando caminamos por la superficie de la tierra, andamos por sus territorios que Dios creó. Somos peregrinos en esta vida y usamos sus pertenencias para nuestro beneficio, por su gracia y misericordia hacia sus criaturas, a las cuales Él les permite vivir y Él les suple necesidades y aún más les otorga otros muchos obsequios y beneficios para que nosotros disfrutemos. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y les otorga vida y libre albedrío. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice el Señor Jesucristo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios, nuestro Creador, al cual el mundo le pertenece, nos deja actuar con cierta libertad y no nos impide incluso que le desobedezcamos muchas veces en nuestra vida y en nuestro diario vivir. E incluso hasta permite que lo odiemos, siendo sus enemigos. E igual, bueno es Jehová para con todos. Pero no siempre será así. Habrá un día en que compareceremos a juicio y tendremos que dar cuenta de todo lo mal que hemos hecho. El Señor ha creado un mundo, Él ha establecido sus leyes, desde las leyes físicas, biológicas, también, por supuesto, a las morales y espirituales. Y nosotros ocupamos lo que Él ha hecho por su amor, por su misericordia, por su paciencia. Pero debemos tener claro que si además hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, entonces mayor es nuestra responsabilidad y también nuestra conducta deberá cambiar con respecto a nuestra otrora conducta, la antigua vida que llevábamos, porque ahora somos linaje escogido del Creador.
escogido. Somos el pueblo escogido por Dios. Nos ha llamado de tinieblas a su luz. Para anunciar al mundo la salvación. Somos linaje santo, siervos de Dios, obediente, como fue Esther, ser decidido como un día fue Josías, valiente, como fue David, demostrar la paz como Melquisedec, ser como Jesús, ejemplo de humildad, salvos por la cruz, en su majestad, linaje escogido. Obediente, como fue Esther, ser decidido como un día fue Josías, valiente, como fue David, demostrar la paz como Melquisedec, ser como Jesús, ejemplo de humildad, salvos por la cruz, en su majestad, linaje escogido. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. Dios no nos impide el que pequemos, ni tampoco lo está evitando por todos los medios. A diario todos pecamos, pero claramente los cristianos convertidos tienen que dejar de ser unos profesionales del pecado y solo convertirse en unos aficionados que a veces pecan y caen en tentación. No está Dios automáticamente evitando cada error nuestro ni impidiendo que caigamos en nuestras tentaciones, pero nos da la oportunidad también de que si le pedimos en oración no caer en tentación, nos ayudará. Dios nos da la posibilidad de que si confiamos en Él, nos cuidará, nos fortalecerá, nos guiará por el camino de salvación y bendecirá grandemente al fin de los tiempos. Mateo en el capítulo 6, versículo 13, dijo Jesús, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto que aparece en la oración del Padre Nuestro nos da una idea de que a diario debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser librados del mal y a no caer en tentación. Viviendo en este mundo convulsionado por innumerables tentaciones y formas variadas de caer tentados, muchos cristianos se preguntan, como decíamos, ¿por qué yo debo privarme de tantas buenas cosas que otros disfrutan libremente? ¿Por qué yo no puedo hacer esto o aquello? Es fácil comprender estas interrogantes, pues en todos los sitios donde hay suficiente desarrollo económico, en países desarrollados me refiero, abundan las enormes oportunidades de encontrar placer fácil
y de ocupar el tiempo en un sinnúmero de actividades que resultan placenteras o gratificantes a muchos millones de personas que caminan por ese camino ancho de la perdición que dice la palabra de Dios. Es que hoy día vamos a los grandes centros comerciales, vamos por las calles o estamos frente a una de las múltiples formas de pantallas y tenemos muchas opciones de caer tentados en los más diversos pecados. Es que no hemos hecho tampoco un pacto con nuestros ojos de no hacer esto o no hacer aquello. Job, dice la palabra, él hizo un pacto con sus ojos de no mirar con deseo a alguna jovencita. Pero hoy día cada vez es difícil caminar por un centro comercial y ver cuántas jovencitas pasan por el lado que visten de manera tan provocativa que en realidad es difícil mantener firme el pacto con nuestros ojos. Pero ahí está el Espíritu Santo para que, si bien es cierto, la primera mirada ocurre, lo importante es que no haya una segunda mirada. También es importante es que nuestra mirada general de nuestra vida no debe ser dentro de la línea del tiempo, pensando en la edad que tenemos o los años que nos faltan para partir de este mundo, sino más bien nuestra mirada general debe ser una visión que debe sobrepasar las fronteras del tiempo y llegar a la eternidad. Debe sobrepasar esas fronteras de lo que podemos ver y tocar o de lo que podemos llegar a vivir en forma natural y, como dicen las escrituras, mirar hacia lo eterno, con una proyección que alcance dimensiones trascendentes, que lleguen al mismo eterno Dios, viviendo con Él para siempre en su reino eterno. Cualquier disfrute pasajero de este mundo se acabará. Cualquier goce que podamos tener con el dinero también acabará. Cuando bajemos al sepulcro, no nos podremos llevar ni un centavo. Cuando estemos en el reino eterno de Dios, los billetes, las monedas no nos servirán. Tampoco nos servirá nuestras riquezas, nuestros logros profesionales, nuestros bienes materiales, nuestros bienes no materiales que no son espirituales, para enfrentarnos en el juicio con el Dios eterno. Lo único que nos servirá es si realmente hemos obedecido a la palabra de Dios y hemos seguido los lineamientos de este Dios creador que ha establecido sus leyes morales y sus leyes espirituales. ¿Cómo puede un hombre común hacer todo eso? En realidad no puede hacerlo, fracasará. Tiene que haber algo especial puesto en él, tiene que ser elegido especialmente por Dios para que Dios le provea de las herramientas para poder enfrentar todo este mundo de tentaciones. Tiene que haber sido escogido por Dios para poder entender las verdades espirituales que al simple conocimiento humano, aunque estemos llenos de títulos profesionales y de doctorados, en realidad no nos sirven para comprender las verdades espirituales que están contenidas, por ejemplo, en las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchos de nosotros hemos sido burlados cuando no hemos querido tomar un cigarrillo o una bebida alcohólica o disfrutar de cierto placer. Se nos ha ofendido o se nos ha dicho algún mal chiste con respecto a nuestra condición de rechazar lo que está frente a nuestras posibilidades en ese momento. E incluso muchos han tenido que sufrir
y grandes padecimientos por mucho tiempo e incluso padecer de la muerte, pero todo eso no tiene comparación, todas esas aflicciones, con la gloria venidera que ha de manifestarse en el fin de los tiempos como Dios lo ha establecido. Dice Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es difícil hoy día caminar, como les decía, por un paseo peatonal o por un gran centro comercial y no poner la mira en lo que está caminando frente a nosotros, al lado de nosotros, y que está muchas veces guiándonos a caer en desobediencia a la palabra de Dios. Cuando también somos tentados por las riquezas, por los logros, por los diversos placeres de todo tipo, también estamos siendo probados y muchas veces tentados por el maligno en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro soportar lo que estamos viviendo. Es difícil dejar de poner la mirada en las cosas de la tierra y poner la vista en las cosas de arriba cuando no hay en nosotros algo especial que Dios mismo haya puesto en nuestra alma y en nuestro espíritu. Debemos dejar de estar obsesionados con las cosas triviales y pasajeras de la tierra. Debemos estar enfocados en las realidades y verdades celestiales o espirituales. Por supuesto, hermanos, que esto no significa que el cristiano se aísle o se retire de las ocupaciones, abandone el trabajo o los estudios o abandone sus responsabilidades que tiene en este mundo con su familia para no hacer otra única cosa que meditar en la eternidad, aislándose en la montaña o metiéndose en un convento, etc. El cristiano debe continuar con su trabajo, con sus estudios en este mundo e incluso mantener vigentes sus relaciones con los otros, pero con esta gran diferencia que considerará todas las cosas sobre el trasfondo de la eternidad, de un Dios siempre presente, de un Dios omnisciente que está siempre mirando, que está siempre cuidándonos, que está siempre atento a lo que hablamos, a lo que pensamos, a lo que hacemos. Y la idea es que ya no viviremos como si este mundo fuera lo único que nos importara. Implica una fuerte convicción de lo que hacemos. Implica un crecimiento en un camino que al principio nos resulta difícil y que somos muy débiles, a un caminar a través del tiempo que nos va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más maduros, pero ojo, cuidado que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo este camino implicará entonces una nueva escala de valores a nivel moral y a nivel espiritual. Debemos representar también una contracultura y muchos renuncios a diversas situaciones de la vida diaria. Las cosas que el mundo considera importantes deben dejar de obsesionarte. Las ambiciones que dominan el mundo deben ser incapaces de impactarte. Seguirás usando los bienes y las cosas de este mundo, pero ahora las usarás de una manera nueva, con propósitos divinos, para la gloria de Dios y para que aumente tu comunión con el Señor y tu maduración espiritual. Valorarás ahora el dar por encima del obtener riquezas. Valorarás más el servir que el ser servido y el que dominar sobre otros. Valorarás perdonar por encima del rencor y de la venganza, del enojo y del odio. El perdonar, así como nosotros fuimos perdonados. La obediencia a Dios
entonces debe estar por encima de tus placeres pasajeros y, por supuesto, de la desobediencia a su palabra. El Señor quiere que busques las cosas de arriba, que pongas la mira en lo eterno, porque eres linaje escogido de Dios. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi vida está ahora escondida con Cristo en Dios, en Dios. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Oh, oh, oh. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi vida está ahora escondida con Cristo en Dios, en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, nos veremos envueltos en gloria y vendremos a la luz con Él. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Oh, oh, oh. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi vida está ahora escondida con Cristo en Dios, en Dios. Busca las cosas de arriba.
Cristo, en Dios, en Dios. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Oh, oh, oh. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi vida está ahora escondida con Cristo en Dios, en Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. La Escritura nos dice claramente que venimos de un solo linaje. Hechos capítulo 17, versículo 26, dice la palabra de Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso lo ha hecho Dios el Creador, el que creó al hombre hace unos 6.000 años, según las Escrituras, de acuerdo a las sumatorias de las genealogías. Y no es así como nos mienten los farsantes que plantean que todo esto surgió hace 20.000 millones de años, algo absurdo, que venimos de la materia muerta sin la acción de nadie y todo por el azar, que somos producto de la suerte, de que sin haber motivo las moléculas se unieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vienen diciendo que en el fondo en diversos lugares del planeta Tierra, por cuestión de la suerte, sin haber tras ello ningún objetivo, surgieron varios Homo sapiens al azar, mintiéndonos que en la evolución de las especies, según ellos dicen, surgieron entonces varios linajes y varias razas, cuando en realidad Dios hizo, como dice la Escritura, de una sangre todo el linaje de los hombres. Todas las razas lo hizo de una sangre, de la sangre de Adán y Eva, para que habitasen toda la faz de la tierra. Y como Creador y Todopoderoso, soberano, ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de la habitación de todo este linaje. Y claramente nosotros estamos limitados por diversas leyes y reglamentos que ha establecido Dios biológicamente, fisiológicamente, bioquímicamente y hasta astronómicamente. Dios está haciendo uso de su soberanía y autonomía, y también Él, dentro de todo este linaje que Él creó de una sola sangre, eligió para sí mismo un grupo de personas que estaban totalmente perdidas, que estábamos condenados inminentemente en el juicio eterno, destinados por nuestros múltiples pecados a ser castigados eternamente. Pero Dios se eligió para sí mismo un grupo de estos pecadores para limpiarlos, lavarlos y apartarlos, enseñándoles ahora buenas costumbres, las costumbres de Dios, enseñándonos sus estatutos y dándonos a conocer la verdad y el camino de salvación que es Jesucristo, para permanecer en obediencia. Y todo a través de su evangelio, dado por las Escrituras a sus escogidos. Este camino de salvación único, irrepetible, es Jesucristo. No hay otro.
Si alguien quiere pertenecer a un grupo especial que no sea a través de Cristo, a un grupo especial de origen divino que no sea a través de Cristo, ese grupo se lo ha inventado él. El tal es un mentiroso. El único grupo que Dios ha elegido es un linaje que Él ha escogido dentro del linaje de todos los hombres. Veamos un poquito de esto que Dios nos habla de un linaje escogido en el Antiguo Testamento. Él en el Antiguo Testamento claramente nos habla de estos herederos de la promesa que fue dada a Abraham, luego pasó a Isaac y finalmente se quedó con Jacob, y de ahí el pueblo de Israel. Y hablando de Israel, Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, dice la palabra: Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Así le escribía Dios en su palabra a través de Moisés en Deuteronomio 4, versículo 20, a su pueblo Israel que había sacado de Egipto. También en Deuteronomio 14, versículo 2, dice: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios decidió escoger a la descendencia de Jacob, a Israel, como un pueblo único de entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, nos aclara la palabra de Dios por qué y cómo fue esta elección. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablándole al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así le escribía la palabra de Dios a este pueblo que era un pueblo insignificante, el pueblo de Israel, pero Dios lo escogió por amor y porque Él cumple sus juramentos y sus promesas. Y así como juró a Abraham, a Isaac, también a Jacob, entonces este pueblo que se encontraba cautivo, la descendencia de Jacob allá en Egipto, lo sacó con mano poderosa y lo rescató de servidumbre, de mano del faraón rey de Egipto, para hacerlo ahora un pueblo especial que venció a los pueblos terriblemente idólatras que habitaban la tierra de Canaán, la cual Dios se las quitó, siendo Él el dueño de todo territorio de la tierra, y se las dio a su pueblo escogido, Israel. Y Deuteronomio 26, 18 al 19 dice: Y Jehová ha declarado hoy, refiriéndose a Israel nuevamente, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Para eso lo hizo. Para eso eligió un pueblo para sí. Para eso escogió un pueblo para sí, el pueblo de Israel, de entre todos los pueblos, para que guardase todos sus mandamientos, no para halagarlos y tenerlos ahí en Canaán y que cada cual hiciera lo que quisiese e incluso hiciese los mismos pecados que hacían los pueblos idólatras que fueron vencidos
porque Dios así lo determinó. Y también, por supuesto, eligió un pueblo el Señor para que fuese exaltado por sobre todas las naciones. ¿Para quién? Para loor y fama y gloria, siendo ahora entonces un pueblo santo a Jehová, como él dijo. Éxodo también, el capítulo 19, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él es el creador y el dueño de todo territorio, como dijimos. Y dice la palabra: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso le decía el Señor al pueblo de Israel, que vendrían para él todas estas promesas si guardara el pacto, si obedeciera los mandamientos que Dios les daría. Y así serían constituidos en un reino de sacerdotes y gente santa. Esta escritura es parte de un pasaje que describe cómo hizo Dios este pacto con este pueblo especial, el pueblo de Israel. En su pacto, Dios le ofreció a Israel una relación especial, única, con este pueblo que era insignificante, pero que Dios lo escogió. Pero ese pacto dependía de algo también, de que Israel aceptara las condiciones de Dios y guardara la ley de Dios. Y la relación con este pueblo de Israel se mantendría solo, dice la palabra, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Escuchar la voz de Dios, oír la palabra y además cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Pero debido a la incredulidad del pueblo de Israel, este no llegó a alcanzar las promesas de Dios y la nación perdió su puesto como el propio pueblo de Dios, como un pueblo exclusivo y que era excluyente de todos los demás. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 32, dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda? Cuando hizo el pacto con el Cordero Pascual. Porque dice la palabra de Dios, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el pueblo de Israel, ¿cómo invalidó este pacto? Lo invalidó no oyendo la voz de Dios ni guardando su pacto. Isaías en el capítulo 43, versículo 21, esta otra escritura dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y ahí ya el Señor empieza a hablar esta segunda parte del linaje escogido, del pueblo escogido que Él se había guardado para la eternidad. Este pueblo que había creado para sí, para que publicara las alabanzas, para que alabara a Dios, para que invocara a Dios, no como había olvidado el pueblo de Jacob, como se había cansado el pueblo de Israel. Dios se ha creado un pueblo diferente al viejo pacto con el antiguo pueblo de Israel, que fue elegido de entre los pueblos insignificantes, porque no oyeron su voz ni guardaron su pacto. Y este nuevo pueblo diferente al viejo pacto, que se lo ha creado a través del nuevo pacto, del sacrificio de Jesucristo,
que nos ha traído ahora a nosotros, que no somos israelitas, para que le alabemos. ¿Solo hablaba Dios entonces al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿O también era una palabra para nosotros? ¿O también se estaba refiriendo a la iglesia de Dios y a cada creyente verdadero? ¿Qué piensas tú? Las grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel se cumplen en la iglesia, que es en el fondo este nuevo Israel. Los cristianos somos un pueblo escogido. Durante la edad presente, la iglesia ocupa el puesto favorecido que Israel perdió por su desobediencia y por no oír la voz de Dios ni guardar su pacto. Los creyentes en la actualidad son un linaje escogido por Dios ya antes de la fundación del mundo para que perteneciesen a Cristo. No como una medida a última hora para compensar la falla del pueblo de Israel, sino como dice Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Antes de la fundación del mundo, escogidos. Pero en lugar entonces de ser una raza terrenal con un linaje común y unos rasgos físicos característicos de un mismo hombre, como lo era el pueblo judío venido de la sangre de Jacob, los cristianos somos un pueblo celestial con un linaje divino y semejanzas espirituales porque hemos sido creados en Cristo para buenas obras y nos parecemos por eso. Somos un pueblo con rasgos espirituales parecidos. Si bien es cierto, pertenecemos a ese único linaje por el cual Dios hizo todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, fijándonos el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Él se ha escogido en el nuevo pacto, en Cristo, un linaje especial donde nos parecemos al Señor y nos debemos ir pareciendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de hacer, porque sencillamente somos linaje escogido de Dios en Cristo para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro soberano Dios, todopoderoso, Creador. Habla Él siempre, cada día. Que tenemos que alabar su santo nombre. Que tenemos que alabar, por siempre orar. Todo linaje escogido para la gloria de Dios. Y cantaremos alabanza para adorar al Creador. Todo linaje escogido para la gloria de Dios. Y cantaremos alabanza para adorar al Creador. Seguiré siempre adelante, porque el Señor es nuestra confianza.
somos linaje escogido para la gloria de Dios. Cantaremos alabanza para adorar al Creador. Somos linaje escogido para la gloria de Dios. Cantaremos alabanza para adorar al Creador. Viviremos conforme a su voluntad, porque somos linaje escogido. Hombres leales, hombres valientes, bienaventurados en Dios. Viviremos conforme a su voluntad, porque somos linaje escogido. Hombres leales, hombres valientes, bienaventurados en Dios. Somos linaje escogido para la gloria de Dios. Y cantaremos alabanza para adorar al Creador. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. Hay una historia ahí en Oseas, usted puede revisarla en el capítulo 1, donde Oseas es instruido por Dios para tener hijos de una mujer fornicaria. Y finalmente la idea es entregar una enseñanza con respecto a Israel, que se había aliado con pueblos idólatras y se habían alejado de la voluntad de Dios. Oseas 1, capítulo 9 y 10, dice la escritura, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios ya no reconocía a Israel como propiedad suya. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la escritura, mas vosotros sois linaje escogido, hablándole Pedro a los creyentes en Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos hermosos versículos que aparecen ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos está anunciando esta maravillosa noticia que nosotros los cristianos, los que no somos judíos, hemos ahora sido constituidos oficialmente linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo, por supuesto, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el nuevo Israel, que ahora incluye además de judíos creyentes a creyentes gentiles, es decir, a personas que no pertenecen al pueblo judío, pero que al creer en Dios y al creer en Jesucristo y recibirle como su único Salvador, pasan a formar parte de este nuevo Israel, que en otro tiempo no hubiesen tenido ninguna posibilidad de ser pueblo de Dios, ni habían sido escogidos por Dios de entre los pueblos, pero ahora con la obra redentora de Jesucristo, que lo hizo por todos nosotros, judíos y gentiles, podemos acceder a tal calidad de linaje escogido de Dios. En este versículo está resumida la función de la iglesia. Aquí en
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Los cristianos son raza escogida, especial de Dios, sacerdocio apartado, pueblo consagrado a Dios, nación que es posesión exclusivamente suya. Somos de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Somos entonces linaje escogido. Esto significa que pasamos a ser diferentes. Hemos sido sacados del común de los demás y hemos sido escogidos para una función, para un fin diferente, para que nosotros seamos tomados ahora y ejerzamos la voluntad de quien nos escogió. Llegaremos en este entendimiento a comprender el mensaje de Dios, las verdades que están acá en las Escrituras. Escudriñe las Escrituras en todo tiempo, para que así vaya aprendiendo qué es lo que realmente Dios quiere enseñarle. ¿Qué es lo que el Señor desea que usted sepa para que entienda por qué fue salvado? Y no solamente por qué, sino para qué fue salvado. ¿Para qué Dios lo ha puesto como linaje escogido? Decía el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículos 17 al 18, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Claramente es necesario que podamos llegar a alcanzar este discernimiento de diferenciar qué es lo justo y qué es lo malo, pero no lo justo de acuerdo a la justicia del hombre, sino lo justo de acuerdo a la justicia de Dios, para aprender a diferenciar quién realmente es el que sirve a Dios y quién realmente el que no le sirve, para por supuesto asociarnos y seguir las enseñanzas del que realmente le sirve a Dios. Nuestra conducta, ¿por qué debe ser diferente? ¿O qué me hace diferente al resto? O una pregunta más simple, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas como el resto las hace? ¿Como el común de la gente? Porque Dios me ha cambiado mi identidad. Dios nos ha cambiado de identidad. Recuerde lo que dice la Escritura, que hemos adquirido un corazón nuevo. Y además de corazón nuevo, otras cosas. Dice que hemos adquirido un corazón nuevo, pero este corazón nuevo en sí no nos hace nuevas personas. Pero nos habla de que nuestra forma de ser en lo profundo de nosotros ha sido renovada. Ahora, el tener un espíritu nuevo, como también nos anuncia la Escritura, ya nos habla de que nuestra transformación es aún más profunda que solamente tener un corazón nuevo, tener un espíritu nuevo, y que esto significa que sobrepasa nuestra elección, el haber sido escogido, sobrepasa a lo meramente físico, a una interpretación meramente física de un corazón nuevo o de un razonamiento nuevo. Un espíritu nuevo nos indica realmente un cambio que afecta profundamente nuestra espiritualidad y nos pone en un lugar de privilegio, pues es Dios mismo que se ha encargado de hacer este cambio en nosotros. Por lo tanto, este cambio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es perfecto. No se trata de arreglos a la ligera, de un maestro sábelo todo, o como decimos por esta tierra, un maestro chasquilla, alguien que hace de todo, pero todo lo que hace nada le queda realmente bueno. Esto debe darnos confianza que es Dios el Todopoderoso, el Creador, el que hizo todo este mundo tan perfecto, que lo estabilizó de una manera tan perfecta con sus leyes y reglamentos, que como dice la Escritura, bueno en gran manera, es el mismo que ahora hace esta obra redentora
en nosotros, cambiando nuestra identidad, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestro espíritu, haciendo que este cambio realmente nos lleve a ser una persona diferente, a ser realmente escogidos por Dios, cambio que también nos llevará a conocer verdades espirituales que son nacidas del cielo mismo por la magnífica obra redentora y transformadora hecha por el mismo Dios a partir de la cruz de Cristo y por supuesto la venida del Espíritu Santo para venir a santificarnos y a hacernos cada día mejores de acuerdo a la imagen de Dios. Dios, hermano, te habla cada día cuando tú decides escuchar su voz, cuando tú decides abrir su palabra y escudriñar sus escrituras. Cuando tú te congregas y escuchas a un predicador, también Dios te habla. Dios nos habla que adquirimos un nombre nuevo que solo Él conoce. Somos hechos entonces también nuevos realmente, nuevas criaturas, un linaje escogido. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham no porque genéticamente lo somos, sino somos linaje de Abraham por la fe, porque así como Abraham creyó a Dios, nosotros también le hemos creído a Cristo, que Él realmente ha limpiado nuestros pecados, nos ha lavado y nos ha dado vida eterna, y eso lo hacemos por fe, creyendo que algún día seremos levantados del sepulcro o seremos alzados a las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire. Que Dios nos bendiga y nos dé el conocimiento para entender que realmente somos linaje escogido de Dios y somos su linaje, y este linaje es el que debe hoy día actuar en el mundo para que realmente vean nuestras obras y que nuestras obras son diferentes a las que hace el mundo. Si somos jóvenes, no podemos andar en los mismos caminos que andan otros jóvenes, totalmente perdidos en su manera de pensar y de ver las verdades espirituales que aparecen en las Escrituras. Si somos ya adultos o ancianos, debemos aún seguir caminando por el camino que Dios ha establecido. Si hace poco hemos llegado a Cristo, es de suma importancia seguir las instrucciones correctas que aparecen en la palabra de Dios, pues como linaje escogido también debemos seguir instrucciones precisas. No las instrucciones que da el mundo o que dan los profesores en el colegio o en las universidades, sino las instrucciones que da la palabra de Dios, esta palabra que fue escrita 3.500 años atrás o 2.000 años atrás, pero que hoy día es plenamente vigente, pues la palabra de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor es el que hoy día nos dice que como linaje escogido debemos ser instruidos de una manera especial, no perdiendo el tiempo en cuestiones banales que finalmente no nos van a enseñar las conductas que nosotros debemos seguir como linaje escogido de Dios. El Señor nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para entender todas las cosas que nos quiere decir el Señor y así no caer tentados en este mundo lleno de tantos placeres y cuestiones agradables que hacen que el ser humano caiga presa fácil de todas esas tentaciones. Vamos llevando el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo que cambia al hombre y da vida mejor. Mas antes
que no agradaba a nuestro Señor. Ahora somos siervos de Cristo, somos linaje escogido de Dios. Con muchas pruebas y sufrimiento, pero con Cristo siempre vamos a triunfar. Mas para todos los que en Él creen, serán linaje escogido de Dios. Nuestra confianza ha sido en Cristo, que por su gracia nos escogió. Nos ha sacado de las tinieblas para que anunciemos las virtudes de Dios. Ahora cantamos esta alabanza. Con todo el alma y gratitud, pues por su gracia somos el dúo, somos linaje escogido de Dios. Con muchas pruebas y sufrimiento, pero con Cristo siempre vamos a triunfar. Mas para todos los que en Él creen, serán linaje escogido de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. Habíamos leído en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el siguiente texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos esto de real sacerdocio. Yo, cuando entendí el Evangelio, y después de años de haber ido a la iglesia, siendo niño, después me aparté un tiempo, veía las películas de Cristo para Semana Santa, lloraba por ese sacrificio, pero en realidad no entendía muy bien el Evangelio. Francamente, no sabía exactamente qué significaba. Cuando vi mi culpa por mi pecado y me arrepentí, jamás imaginé que me significaría un título de sacerdote y de llegar a pertenecer a la familia real. Empecé a escuchar que era sacerdote en el hogar, pero también empecé a entender que era sacerdote para Dios. ¿Y cómo podía yo ser sacerdote si no tenía ninguna idea de qué significaba eso? Menos aún tenía ninguna sangre real para decir que sería constituido un sacerdote real para el Dios Altísimo. Oficio que por supuesto no conocía ni entendía su significado e implicancias. Los creyentes forman un sacerdocio que tiene acceso a Dios. La iglesia de Dios
constituye un real sacerdocio, cuya función vinculada al reino consiste en anunciar las proezas de Dios a todo el mundo, a toda la humanidad. ¿Mediante qué? Mediante el testimonio individual de cada creyente de su buena conducta entre los gentiles, no haciendo lo que hace la gran mayoría, dejando de hacer lo que hacía anteriormente, que era pecado contra Dios. Sacerdote real ahora para ofrendar sacrificios de tipo espirituales, que significa salir al mundo a testificar, siendo testigos de Jesucristo, siendo la cara visible de Jesús acá en la tierra, ofreciendo, por supuesto, al Señor este trabajo como un culto racional y asimismo entregándose a Dios y negándose cada uno de nosotros a sí mismos. ¿Para qué? Para que Dios crezca en nosotros, que decrezca nuestra carnalidad, pero a su vez crezca Dios en nosotros, Jesús en nosotros. Tal cual dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Jesús, que Dios crezca en mí. La palabra de Dios también dice que somos nación santa, un linaje escogido, no solamente que es real sacerdocio, sino que también es nación santa. Era la intención de Dios que Israel fuese una nación santa, apartada, distinguida por su obediencia al pacto, su obediencia a la palabra de Dios. Ellos a los cuales les fue confiada la palabra de Dios, debían ser los primeros en ser una nación santa, apartada para Dios. Pero los israelitas anularon el pacto al desobedecer y ser guiados por las prácticas pecaminosas de sus vecinos gentiles. Cuidado nosotros hoy, que diciéndonos santos para Dios, terminemos también igual que los israelitas, siendo guiados en nuestras conductas diarias por las prácticas pecaminosas de cualquier persona que no conoce a Dios. Fíjate lo que le pasó a Israel. Ha sido echado temporalmente a un lado y gentiles que no tenían acceso ahora acceden a esa familia, a esa nación santa a la que hoy conocemos como iglesia. La iglesia ahora es la nación santa de Dios. Los cristianos somos una nación santa para Dios. Agios es la palabra traducida como santo, que también significa sagrado, físicamente puro, moralmente intachable, ceremonialmente consagrado para ser diferente de los demás. ¿Entiendes? Diferente de los demás en lo que tú haces en el día a día. Físicamente puro y no con las tendencias hoy día de transformar el cuerpo como un culto del placer, en donde, según las tendencias mundiales actuales, cada cual es dueño de su propio cuerpo y hace lo que mejor le parezca con él. Incluso, como dicen las mujeres embarazadas que creen en esto, pueden abortar, pues si no le parece adecuado el embarazo que tienen, sencillamente lo eliminan. Tal cual sucede hoy día en países que se dicen desarrollados. El desarrollo no significa que tú tienes una moralidad superior o mejor porque vives en un país económicamente mejor. La economía de un país, la riqueza en dinero o en bienes, no implica que la conducta que tienen sus habitantes hay que imitarlas. Claro, es bueno imitar
un mejor nivel de vida y salir de la miseria o de la pobreza extrema, pero no es bueno imitar las malas prácticas de estas naciones que no son moralmente intachables, sino que han consagrado su cuerpo y su alma y espíritu a una vida en donde cada uno se siente libre de hacer lo que mejor le parezca, sin considerar a Dios para nada. Sagrado, físicamente puro, significa esta diferencia que debe existir con el resto, consagrado a la voluntad y al servicio de Dios, no como otros que siguen las normas del mundo, sino siendo diferentes a los demás y a todas las modas de la actualidad. No porque la moda actual sea fornicar, cometer adulterio, abortar, robar, ser parte de una corrupción, etcétera. No, teniendo una vida diferente, nación santa, sagrada, físicamente pura, moralmente intachable, ceremonialmente consagrada para ser diferente a los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos un linaje escogido que exprese algo diferente, no lo que hace la mayoría, no lo que hace el común de las personas, sino lo que Dios quiere de nosotros, porque somos su nación santa, su real sacerdocio. Somos del sacerdocio, traídos de las tinieblas a preciosa luz, y somos nación santa, oh
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. Este famoso versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que define la misión de la iglesia, es importante para que nosotros comprendamos cuál debe ser también nuestra labor dentro de la iglesia de nuestro Señor. Como decíamos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y decíamos que la iglesia es el nuevo Israel, es este pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Debe ser un pueblo consagrado a Dios. La palabra peropoiesis significa adquirido, preservado, obtenido, comprado, poseído por Dios. Hemos sido adquiridos por Dios. Pertenecíamos al maligno en cuanto a nuestras conductas y nuestra moralidad, y porque estábamos perdidos, y Él ha obtenido nuestra redención a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo cada uno de nosotros los que hemos sido redimidos, los que hemos sido alcanzados por esta verdad que hemos comprendido y hecho propia. Hemos sido comprados por precio de sangre por Jesús. Y ahora somos posesión de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos una nueva identidad, corazón nuevo, espíritu nuevo dado por Dios. E incluso un nombre nuevo que cada uno tiene y cuyo nombre solamente Dios sabe. Los cristianos pertenecemos a este pueblo. Los cristianos son un pueblo para la propia posesión de Dios. Le pertenecemos de forma singular y también tenemos un especial valor para Él, pues somos los que publicamos las buenas nuevas de salvación y damos la cara del Dios invisible. Primera Corintios capítulo 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu, que fue dado por Dios en una manera especial, comprado por precio, es de Dios. El cuerpo que tienes es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no compartirás tu cuerpo con pecado, con fornicación, con adulterio, porque tu cuerpo ahora es de Dios y lleva en sí, es portador del Espíritu que es de Dios. Y qué hermoso que hayamos sido comprados no por cualquier persona que haya decidido comprar nuestra vida, sino hemos sido comprados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro abogado y además será nuestro juez en el día del juicio final. Así que estamos favorecidos de todos modos. Pero este pueblo debe ser ahora un pueblo consagrado a Dios. Tito en el capítulo 2, versículo 14, dice, ¿quién se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esa debe ser nuestra conducta diaria, celoso de hacer buenas obras. Y cuando nos equivocamos, también rápidamente clamar a Dios, pedir el perdón y la restauración por el error que hemos cometido. Si somos capaces de entender estos pequeños detalles,
entonces nuestra comunión con Dios y la llenura del Espíritu llegará a tal punto que podremos vivir gozosos cualquier circunstancia de la vida y además sin pecado o con un nivel de santidad que por supuesto agradará a Dios. El cristiano es escogido, es linaje escogido, pero no solamente para llevar el título de que es linaje escogido, es para cumplir objetivos. Por lo menos aquí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 hay 3 objetivos. Uno, escogido para ejercer un privilegio que ningún otro religioso del mundo, no importa cuál sea su religión, ni la antigüedad de su religión, ni la cantidad de millones que siguen a esa religión, ningún religioso del mundo tiene esta chance que es ser privilegiado por haber sido escogido por Dios. ¿Para qué? Para hablar verdades exclusivas dadas por Dios en su palabra y que ahora nosotros comprendemos y podemos enseñárselas a quien no las comprende aún. Se le ofrece entonces en Jesucristo una comunión al cristiano que es nueva, que es íntima con Dios. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, ligados en una unión tan íntima con Jesucristo que sin Él nada podemos hacer. Dios llega a ser nuestro amigo y también nosotros llegamos a ser amigos de Dios. Imagínate, dentro de tu lista de contactos está Dios, el creador del universo, de todo lo que existe. ¡Qué maravilloso! Y fuimos escogidos para tener ese privilegio que ningún otro religioso del mundo tiene. Hablar las verdades exclusivas dadas por Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, para que anunciéis las virtudes. A eso se refiere. Para que anunciéis las virtudes. ¿De qué? De este evangelio, de lo que Dios ha hecho, del trabajo que vino a hacer Dios hecho hombre, siendo Jesucristo acá en la tierra y caminando allá en tierra de Jerusalén hace 2000 años. ¿Para qué? Para salvarnos antes que nosotros naciésemos. Qué maravilloso trabajo hizo el Señor. Llegamos a este mundo, nos volvimos pecadores, alejados de Dios, hasta que de repente entendimos. El Señor nos buscó, el Señor nos llamó, el Señor nos escogió y nosotros entendimos que estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El cristiano entonces tiene un segundo gran privilegio al ser escogido. Ha sido escogido para la obediencia, para anunciar las virtudes de aquel. El privilegio entonces conlleva la responsabilidad. Por eso es importante entender para qué fuiste salvado, para qué estás en esta condición de hijo de Dios y de escogido. ¿Para qué? Que comprendas que has sido escogido para obedecer los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios que está preparada para tu vida. Entender para qué Dios te salvó ahí en donde tú vives, en tu medio, con tu gente, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu casa. ¿Para qué? El privilegio de ser cristiano escogido conlleva la responsabilidad. Ser responsable con el Señor, con quien te eligió. El cristiano es elegido para llegar a ser un hijo obediente de Dios. Escogido para la obediencia. Es escogido no para hacer cada uno su propia voluntad, tal cual la estaba haciendo erróneamente, sino ahora para hacer la voluntad de Dios, pues nos conviene, pues Él quiere lo mejor para nosotros. Por ejemplo,
llevar una vida ordenada en tu aspecto sexual y no como la lleva el mundo, porque nos conviene. Claro, alguien dirá que no es tan malo tener relaciones sexuales con diferentes personas y dará muchos argumentos positivos al respecto, pero existen enfermedades de transmisión sexual, hay posibilidad de embarazo, hay riesgo de graves infecciones, incluso para las mujeres adquirir el virus papiloma humano que la puede llevar al cáncer cervicuterino, al cáncer del cuello del útero. El hombre también incluso podría desarrollar graves enfermedades a los testículos o a su próstata por llevar esa vida desordenada. Nos conviene hacer la voluntad de Dios. Ni qué decir el problema familiar que tendrán esas personas que llevan una vida desordenada. No podrán formar una familia correcta y ordenada. Y además transmitirán a sus hijos los mismos conceptos de desorden. Familias desordenadas, familias rotas, que evidentemente los hijos tienen una alta probabilidad de copiar el mismo modelo, aunque sea terriblemente errado. Eres escogido no para hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Ser obediente a Dios, pues te conviene. Y además te conviene, pues terminada esta vida terrenal, te irás a vida eterna con Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué mejor regalo! Nosotros, que no nos merecíamos nada, escogido para la obediencia. Y un tercer aspecto que el cristiano debe saber, que es escogido para el servicio, para servir a otros, para servir a Dios, agradándole, y para servir a otros. Este honor te hace siervo de Dios, del Dios Altísimo, del Creador, del que puso las leyes, los reglamentos, del que ordenó todo. Eres siervo de Él. Y siervo significa alguien que obedece. Tu privilegio consiste en ser usado en el propósito de Dios para anunciar sus virtudes. Y solo puede ser usado así cuando le rindes a Dios la obediencia que Él desea. Escogido para un privilegio, para la obediencia y para el servicio. Estos tres hechos son inseparables. Somos privilegiados para obedecer y para servir a Dios. Linaje escogido, un pueblo consagrado a Dios para hacer su voluntad. Que el Señor nos dé la sabiduría para que, estando en la situación en la que estamos hoy día, familiar, social, laboral, escolar, no sé cuál es tu situación, seas capaz de, no importando las circunstancias que hay a tu alrededor, seas escogido de Dios entendiendo cuál es tu misión. Primero que nada, un privilegio que hayas sido escogido o escogida. Y que esta elección que ha hecho Dios de ti es para que seas obediente y para que le sirvas en los propósitos divinos. De eso se trata la historia. El Señor, eso es lo que quiere de nosotros. Que seamos parte de este pueblo adquirido por Dios, que fue comprado por Dios a precio de sangre, para servir a Dios y servir a aquel quien nos compró con tal sacrificio, con tal humillación, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. De las tinieblas nos llamó, luz admirable nos mostró, nación santa, pueblo adquirido del Señor. Él me escogió. De las
escogió y vivo por su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Somos el pueblo del Señor para anunciar sus obras. Su sangre ya nos redimió, vivo para su gloria. Somos el pueblo del Señor para anunciar sus obras. Su sangre ya nos redimió, vivo para su gloria. Vivo para su gloria. De las tinieblas nos llamó, luz admirable nos mostró. Nación santa, pueblo adquirido del Señor. Él me escogió y vivo por su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Somos el pueblo del Señor para anunciar sus obras. Su sangre ya nos redimió, vivo para su gloria. Somos el pueblo del Señor para anunciar sus obras. Su sangre ya nos redimió, vivo para su gloria. Vivo para tu gloria. Vivo para tu gloria. Vivo para tu gloria. Vivo para tu gloria. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 3 de la serie Tentados, titulado Linaje Escogido. Por muchos años vivimos engañados en las tinieblas del pecado y de la vergüenza. Muchos de nosotros ni nos dimos cuenta lo que hacíamos y poco nos importaba lo que decían otros con respecto a nuestras maldades y menos aún nos importaba lo que Dios pudiera haber pensado de nosotros. Por muchos años vivimos engañados por el maligno, pero gracias a que un día Dios nos escogió, nos llamó, nos guió hacia su maravilloso evangelio, por esta maravillosa liberación de Jesucristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesús. Jesucristo es la luz y nosotros somos la luz del mundo. Debemos serlo. Debemos incluso alumbrar en aquellos mismos lugares de tinieblas en los que anduvimos. Es cierto, no somos profetas muchas veces en nuestra propia tierra. Y tal vez seremos rechazados por aquellos que eran nuestros amigos en aquella vida pecaminosa que antes llevábamos. Pero tal vez algunos responderán positivamente. Probablemente la mayoría no. Pero eso no nos debe hacer sentirnos mal ni tristes, pues a Jesucristo también le rechazaron. Y Jesucristo dijo que cuando rechazan nuestra palabra, la verdad de Dios que estamos transmitiendo, en realidad no nos rechazan a nosotros, sino le rechazan a Él.
y algún día se arrepentirán tarde, sobre todo cuando estén frente a Él y Él les diga que le rechazaron cuando nosotros le hablábamos las verdades, hablábamos de las virtudes de aquel que nos había llamado y que ahora llamaba a otros a través de nosotros. La luz es clara y resplandeciente en la misma medida que las tinieblas eran opresivas. Antes publicábamos nuestras maldades. Hoy día usted ve en las redes sociales cómo algunos hacen alarde de sus maldades y de su mala vida y la publican abiertamente. Ahora que nosotros conocemos la verdad de Dios, debiéramos también proclamar las virtudes de aquel que hizo todo esto por nosotros, escogiéndonos para siempre, para que siempre estemos con Él, seguros y gozosos. Utilicemos las redes sociales, hermano. Utilicemos la tecnología también para llegar a otros. Pídele al Señor también que te dé el entendimiento de cómo puedes hacerlo. No pierdas tu tiempo ahí en las redes sociales en cuestiones que no edifican. No es tu llamado andar investigando la vida de otras personas solo con un afán de murmuración y nada más. Si deseas investigar la vida de alguien, que ojalá sea para llegar a él posteriormente con un buen mensaje. No juegues con fuego. Jugar hoy día en las pantallas puede significar que seamos consumidos también por ellas y no se nos note mucho que somos linaje escogido de Dios y que hacemos cosas diferentes. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 29, dice la palabra de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Dios vivimos, y nos movemos, y somos, gracias a Dios. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es espíritu. No busquemos tampoco a Dios ni le hagamos idolatría, de ninguna manera. Tampoco debemos buscar a Dios en las riquezas de este mundo, ni en la imaginación de otros hombres, que inventan todo tipo de teologías o que inventan todo tipo de teorías para que nos perdamos. Que no seamos consumidos por el afán del mundo y de las riquezas. Que no seamos consumidos en nuestro tiempo que nos resta por cuestiones que precisamente no implican una obediencia y un seguir la perfecta voluntad de Dios. Estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo y este proceso es duro, es largo, hay que concentrarse en ello. No podemos esperar que sea más difícil ser un médico que ser un hijo de Dios, alcanzando la perfección. Porque llegar a ser un perfecto hijo de Dios
Vaya que es difícil. Ser médico solo cuesta 7 años. Ser un hijo de Dios perfecto nos costará toda la vida. Y no sé, francamente, cómo Dios logrará que lleguemos a ser perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, dijo Jesús. Y este sed perfectos no es sino un futuro que implica un mandamiento y una promesa. Seréis perfectos. Seréis perfecto tú, siendo tan imperfecto como yo. Seréis algún día perfecto. Pero debes cada día, cada hora de tu vida, ir siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Que no sea un avanzar y un retroceder. Los escogidos no estamos siendo llamados para estar dentro de la bolsa de los escogidos un día y fuera de la bolsa de los escogidos otro día. Llegaremos a ser perfectos por obra de Dios en nosotros, para la honra y gloria de nuestro Señor. Para eso somos linaje escogido, para que finalmente toda la gloria y toda la honra sea para Dios, que siendo nosotros frutos silvestres, terminemos siendo transformados en exquisito fruto, bueno, agradable y que permanece para Dios. Y entonces aún, hermanos, nos falta mucho camino por recorrer. A diario somos enfrentados y confrontados a lo que creemos y a lo que somos tentados. Decimos una cosa, hacemos otra. ¿Cuál es nuestra conducta? Diariamente tenemos que tomar muchas decisiones. ¿Cumples tus pactos y compromisos que has hecho con el Señor? Si no estamos llenos del Espíritu Santo y no permanecemos íntimamente ligados a Cristo, siendo tentados, caeremos vencidos a nuestras tentaciones. Ligados a Cristo. Él en nosotros y nosotros en Cristo, en una perfecta y una gran comunión donde nosotros oramos, clamamos, leemos la palabra, nos congregamos, nos llenamos de Dios de muchas formas. Una de estas es que tú te alimentes escuchando audios de la palabra de Dios o exhortaciones de la misma. Otras muchas formas hay de conocer más a Dios. Y si estás haciendo muy mal las cosas, hoy día Dios puede tocar tu corazón y restaurar instantáneamente si confiesas tus pecados y arrepentido vas a Él en oración y grande clamor pidiendo la restauración. Como linaje escogido, Él te mira con una mirada especial de amor y te vigila para que logres los objetivos que Él tiene en ti, para que hagas la perfecta voluntad que tiene para ti. Gracias a Dios tienes al más grande de parte tuya, quien no dudará en hacerte claudicar para que cambies la dirección de tu mal camino, para que retomes la senda correcta si te encuentras extraviado o extraviada. Anda por esta vida con temor, con temblor, pero también confiada en que si permaneces en Jesucristo, en su palabra, en sus ordenanzas, apartada para Él, como un escogido, como una escogida de Dios, siempre atento, con tu aceite lleno, con tus lámparas de aceite lleno, esperando al novio que pronto llega, esto es, esperando la venida de Jesucristo
que está anunciada y que en cualquier momento se producirá, entonces el resultado será mejor cuando estás preparado, atento, en pensamiento y en acción, de tal manera que tus movimientos no son movimientos en secreto, ocultándose de su creador, porque estás caminando o moviéndose de mala forma. Estamos en un mundo donde hay muchas tentaciones, pero también estamos en este mismo mundo donde está Cristo para guiarnos, porque Él se ha propuesto de salvar, de llevar a este linaje escogido a la eternidad, a la perfección, a la estatura del nivel de Cristo, a la imagen misma de Dios, porque Dios se lo ha propuesto y porque para Dios será toda la honra y gloria, porque Él lo hará en nosotros, y ahora solo basta decirle amén a lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que tu vida realmente refleje que eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.